Sí, Señor, te adoramos, Señor. Te honramos tu santo nombre, Señor. En esta clase, en este curso, en esta última clase, Señor, en este capítulo 5 que empezamos en esta tarde. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor, Señor, que tú eres santo, tú eres bueno, tú eres digno de todo honor, de toda gloria, Señor. Postramos nuestros corazones delante de ti, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, en este tiempo. Aleluya. Gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Toda la honra, toda la gloria, Señor, sea para ti, nuestro Dios, nuestro Padre. Aleluya. Gracias, gracias, Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a nuestro Dios. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a empezar la clase en el nombre de Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes. En lo más posible, por favor, lo que sea más posible, pongan sus cámaras para poder interactuar. Así que estamos aquí una vez más en la última clase de este curso, aunque en realidad el curso no acaba allí. La oración es un tema tan amplio, es la segunda práctica que el cristiano debe tener bien en cuenta. La primera es la lectura de la palabra, la segunda es la oración. Entonces, es una práctica que sí o sí no debemos dejar de practicarlo. Nuestra alma, nuestro espíritu debe anhelar siempre la presencia de Dios. Amén. Así es que vamos a empezar. Eh, Vamos a poner la diapositiva, ¿sí? Cuando quieran hacer preguntas, háganlas nomás, con toda confianza, ¿sí? Estamos en este tiempo que queremos aprovechar. Bien, entonces vamos a nuestra diapositiva y comenzamos con el capítulo. Hoy día es la quinta clase o capítulo 5, ¿sí? Aunque ya estamos en realidad en el capítulo 6, pero es la quinta clase. Teología de la oración, ¿no? Vamos a hacer una introducción ahí. A Dios se le puede conocer por las escrituras. Cuando uno lee la Biblia puedes llegar a conocerla. Y Él se da a conocer a través de ella. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado a través de las escrituras. Pero, esto es muy importante pero, Dios no está limitado a las escrituras. O sea, no toda la mente de Dios, no todo el conocimiento de Dios está en las escrituras. ¿Por qué? Porque pueda que Dios acabó de manifestarse bíblicamente en Apocalipsis, pero Dios se sigue manifestando y se sigue manifestando de una manera personal. Dios sigue tratando con el hombre, con el ser humano, porque Él se lo ha propuesto, porque Él quiere, ¿sí? Y particularmente, digo particularmente también cuando el hombre lo busca a Dios. La Biblia dice, buscadme. La Biblia dice, el que me busca me halla, ¿sí? Entonces, la vida del ser humano, en este caso la vida del cristiano, la vida entera, se trata o debe tratarse de llegar a conocerle, porque viviríamos en vano una vida, 70, 80, 90 años, tantos años en esta tierra, si no llegamos a conocerlo. Si no llegamos a conocer a Jesús, realmente estaríamos viviendo una vida vana, una vida de vanidad. Siempre la palabra vanidad lo usamos cuando queremos a veces hablar mal de las mujeres que son vanidosas, pero vanidad viene de vano. Y vano significa cuando Dios no está en un asunto, cuando Dios no está en lo que hacemos, en una relación, en una familia, en un matrimonio, cuando se construye algo, cuando se edifica algo. Dice, si los que construyen la casa, si los que cuidan la ciudad, Dios no está ahí, en vano la cuidan, en vano la edifican, en vano emprenden algo si Dios no está en el asunto. Vanidad viene de algo vano, de algo que no tiene sentido de hacer. Entonces la vida no tiene sentido si no conocemos a Dios, si nunca llegamos a tener un encuentro con Dios. Que ahí Juan 17:3, que luego lo repetiremos, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios,
al verdadero Dios y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, la vida se trata de eso. Repito, si la vida en nuestra vida no llegamos a conocer a Dios, entre comillas, hayamos tenido una buena vida, eh, hayamos comido bien, nunca nos enfermamos, no nos dio el COVID, no nos morimos en un accidente, vivimos entre comillas bien, pero no llegamos a conocerlo, sería una vida vana, porque pasado la eternidad nos damos con grandes sorpresas. O sea, la vida se trata de conocerlo, de llegar a encontrarnos con Dios. ¿Ok? Cuando hablamos de teología, cuando hablamos de revelación general, la teología o la revelación general permite que le conozcamos a Dios en forma teórica, ¿sí? Es necesario conocerlo, pero también es necesario conocerle en la intimidad, en lo personal, en la dificultad, en los momentos difíciles de la vida. Qué importante es llegar a conocerle a Él. Ahora, la oración es un medio para lograr tener un encuentro con Dios. Es un medio. La teología es importante porque nos llevará a tener un conocimiento correcto de quién es Dios, el mensaje que ha revelado a los hombres. ¿Sí? De eso trata la teología, resumiendo en unas pocas palabras. Nos lleva a tener un conocimiento correcto, porque hay gente que no estudia teología y tiene su propia idea de Dios, o quiere que Dios le haga sus caprichos, pero Dios no hace capricho de nadie, Dios hace su voluntad. La teología no sirve para eso, perfecto, está bien, ¿no? Del mensaje que ha revelado a los hombres, pero es también, vuelvo al punto, de suma importancia el tener un encuentro con el dador del mensaje, o sea, ese mensaje a nosotros, nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, aunque ya hemos quizá estudiado cómo discernir, la clase pasada sobre todo, si las experiencias vienen de parte de Dios o no, ahora conoceremos cómo algunos hombres y mujeres se encontraron con Él y el efecto que esto produjo en sus vidas por medio de la experiencia de la oración. Vamos a ver algunas experiencias, de eso se trata el día de hoy, la clase. Queremos ver, de esto se trata lo que produce un encuentro con Dios. De eso quiero hablar en esta tarde particularmente, entre otras cosas, pero es lo central. ¿Qué es encontrarse con Dios? Si nunca lo tuvimos, nunca lo tuvieron, lo importante que es encontrarse con Dios, la diferencia que hay, lo que produce. Y ahora, habrá unas preguntas que respondernos. ¿Para qué sirven los encuentros con Dios? ¿Cuáles son los resultados de un encuentro con Dios? ¿Seguiré siendo el mismo si tengo un encuentro con Dios? ¿Qué pasa si sigo siendo el mismo? Esta y otras preguntas nos vamos a responder el día de hoy. Hay una historia muy interesante antes de entrar al tema en sí. Se dice que había un anciano en una iglesia, un anciano de 90 años ya, estaba casi al final de su vida, pero había una particularidad en este anciano, lo cuenta un joven pastor que llegó a esa iglesia. Este anciano asistía fielmente a la casa de Dios desde que se convirtió aproximadamente a sus 30 años, un promedio de 60 años asistía a la casa de Dios. Fue un líder y miembro fiel en plena comunión con Dios. Cuando llegó el último pastor a pastorearlo, más o menos un joven de 25 años, como le decía, vio al anciano sentado en las primeras filas. Siempre veía al anciano sentado en las primeras filas y le preguntó, ¿por qué es fiel siempre a los cultos? ¿Por qué es fiel siempre a los programas espirituales? Y él le contó su encuentro que tuvo con Dios cuando llegó hace 60 años. Él le cuenta, dice que está sentado donde está en la primera fila, pero él señalaba el altar y decía, yo hace 60 años cuando vine, era un joven, tenía muchos problemas, tenía muchas dificultades, vi el templo abierto, entré, me arrodillé ahí, estaba entrando y dice, yo vi al Señor, dice, yo lo vi al Señor ahí en el altar. Yo tuve un encuentro con el Señor vino a encontrarse conmigo, tocó mi cabeza, me abrazó, las lágrimas corrían por mi rostro, lloraba como un niño, lloraba de una manera
desenfrenada, pero a la vez tenía esa paz y ese consuelo que lo da un papá. Y esa experiencia, cuenta este anciano, esa experiencia marcó mi vida. Yo no he sido el mismo después de esa experiencia. Mi vida está marcada en ese encuentro que tuve hace 60 años. No me olvido. Es como si fuera ayer que tuve esa experiencia. Es como si ayer como si hoy día en la mañana fuera, lo tengo, cada vez que lo cuento, la piel se me hace de gallina y vuelvo a tener esa emoción, porque siempre vengo a encontrarme, porque sé que Él está aquí, porque soy fiel, porque permanezco todavía en las cosas de Dios, porque tuve un encuentro con Él. Fue la experiencia que contó este anciano, este joven pastor, que llegó a esa iglesia aproximadamente durante los 60 años en esa iglesia. Él había conocido un promedio de 10 a 12 pastores aproximadamente. Y este fue su último pastor, quien lo vio que lo pastoreó y bueno, en esos años ya de su pastorado, falleció este anciano. Entonces vamos a hablar el día de hoy lo que produce un encuentro con Dios o simplemente un encuentro con Dios. De eso vamos a hablar el día de hoy. Amén. Vamos a hablar de experiencias, ya, pero de una experiencia personal ya. Y cuando hablamos de experimentar o de experiencias o de conocer o de conocimiento, hay dos palabras interesantes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, para los judíos, la palabra conocer era la palabra yada. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento es ginoskei. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra yada se refería a conocer de corazón, no conocer propiamente dicho, estudiar algo. No, para el judío, la palabra conocer tenía que ver con experiencia. Conocer a través de una experiencia, de una manera intencional. Para los hebreos, el conocimiento era gradual, era empírico y cautivador. Los creyentes debemos experimentar a Jesús de una manera íntima, yada. No solamente conocer por estudio, no solamente conocer por los libros, no solamente conocer por la Biblia, los capítulos, los 66 libros, que repito, eso está bien para conocer correctamente y verdaderamente a Dios, eso como le vengo mencionando, sino se trata de conocerlo de una manera experimental, de una forma personal. Yada tiene que ver más o menos, les hago una comparación. Un matrimonio tiene un año de casados, ¿sí? Un año o meses de casados. Eso es, recién se conocen, recién se han casado. Han tenido 1 o 2 años de enamorados, novios, y tienen un año de casados. Eso no es Yada. Yada es una pareja que tiene 50 años de casados. Pregúntenle a esa mujer si lo conoce o no a su esposo. Esa mujer le va a contar toda su vida. Le dice, yo sé cuándo mi esposo está molesto, está triste, por qué está molesto, por qué está triste, por qué reniega, por qué no reniega, cuando está encallado. Yo sé mi esposo cuando está renegando, por qué está renegando, por qué está molesto. Lo conozco este hombre, hasta lo conozco, los timbres de su ronquido los conozco de la punta de la uña, el dedo chiquito, hasta el último pelo de su cabeza. Me lo conozco todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo conoce tanto? Son 50 años, porque ha tenido experiencias con él, porque ha tenido intimidad con él, porque ha pasado muchas cosas con él, momentos buenos, momentos malos, lo ha conocido en la intimidad, ha tenido tantas conversaciones con ese hombre. Eso es Yada, conocer a alguien de una manera experimental, porque ha pasado tiempo con esa persona, lo conoce de corazón, lo conoce cuando llora, lo conoce cuando está triste, lo conoce cuando está alegre, lo conoce también cuando está siendo tentado, lo conoce todo. Eso es Yada, esa es experiencia, ¿sí? En cambio, ginoskei, en griego, se refiere a conocer de mente. Es importante también esto, a través de la observación objetiva, de mirar. Para el griego, tiene que ver con algo objetivo, ¿sí? O sea, con lo que ves, un objeto, una persona, saber cómo se llama, dónde vive, separar irracional.
Ahora, Jesús, como les decía, invita a que lo conozcamos, ¿sí? De una manera ginoskei, o sea, conocerlo intelectualmente, pero también demanda que le conozcamos de una manera yada, de una manera experimental, ¿sí? De una manera íntima, de tener un encuentro con Dios. Y esto es posible cuando Dios se lo propone, pero también es posible cuando el ser humano se lo propone, cuando el ser humano se dispone a tener experiencias con él. Y esto es posible, repito, a través de la oración, a través de tiempos de oración. Mientras más años pasa, más debemos conocer a Dios. No puede ser posible que una persona tenga 10, 20, 30 años, 40 años de cristiano y siga siendo el mismo cristiano que empezó hace ese tiempo. O no pueda conocer la voluntad de Dios, por ejemplo. Es importante conocer, de experimentar a Dios en la experiencia yada, íntimo, día a día. Hablar con esa persona, hablar con Dios, tratar con Él, de conocerlo a Él. Amén. Quiero compartir unas experiencias que están en la palabra del Señor. Quiero hablar un poquito de esto, de gente que ha tenido esos yadas, esas intimidades. Y quiero hablar un poquito versículo a versículo acerca, en primer lugar, quiero hablar de la experiencia de Daniel, ¿sí? La experiencia de Daniel. Y Daniel, capítulo 10, versículo 4 al 10, vamos a leer, si gusta lo puede leer en la pantalla, o si gusta lo puede leer en su Biblia. Y dice, y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro puro. Mire, ahí comienza a ver esta experiencia. Dice que él estaba sentado a la orilla del río y alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro puro. Su cuerpo era como de cristal amarillo y su rostro parecía un relámpago. Comience a imaginarse esa figura que se le presenta a Daniel. Sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce pulido. En otra versión dice bronce bruñido, pero en otras palabras, brillando el bronce, para ser más exactos. Y el sonido de sus palabras o el sonido de su voz eran como estruendos de una multitud. Imagínese usted, piense usted, esa experiencia, ese encuentro. Su cuerpo como de cristal amarillo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce pulido o bruñido, y el sonido de sus palabras, o sea, su voz, como estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Mire, qué tremendo. Acá hay algo interesante. Muchas veces las experiencias, los encuentros son personales, como lo tuvo Ana, por ejemplo, ¿no? Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y acá hay algo lo que pasa, miren. Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Qué le pasó a Daniel? Daniel quedó como muerto. No quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza, o sea, cuando uno se pone de pie, ¿no?
Desfalleció y no tuvo vigor en mí. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Alguien me puede decir? Qué tremenda experiencia la de Daniel. Qué tremendo encuentro la de Daniel con la presencia de Dios. ¿Sí? Mirar una figura, mirar la presencia de Dios, Dios manifestándose de esa manera, sus ojos, su rostro, eh, sus manos, sus pies, de tal manera que Daniel no puede hacer otra cosa que tirarse al piso, tirarse al suelo. ¿Sí? No puede hacer otra cosa Daniel que tirarse al suelo. ¿Por qué? Porque es demasiado la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Daniel en este encuentro? Dice claramente, sus fuerzas desfallecieron. No pudo pararse, su rostro al piso. Y este es uno de los resultados que suele pasar cuando una persona tiene un encuentro con Dios. ¿Sí? No quisiera ahondar, posiblemente todos han tenido, posiblemente algunos, no lo sé, pero quizás los que lo han tenido me van a entender. Es tan fuerte ese encuentro con Dios. Es tan maravilloso, es tan admirable cuando Dios viene a nuestro encuentro. En el caso de Daniel no tuvo fuerza. Hay otros casos como el anciano, y posiblemente ha sido su caso. Uno comienza a llorar y llorar, las lágrimas salen, pero como si fuera chorros, como si tuviera cantidad de agua. Entonces, interesante la experiencia de Daniel, ese encuentro. Esto en teología se llama cristofanía o teofanías. ¿Qué es una cristofanía o una teofanía? Es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo no viene a la escena de la vida en Mateo 1, en Juan 1. Cristo ya existía antes de venir por medio de María. Se llama la preexistencia de Cristo. Los teólogos le llaman cristofanías o teofanías. Apariciones de Cristo. O sea, Cristo realmente aparece en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, este tipo de apariciones se le llaman cristofanías o teofanías. Apariciones de Dios en forma humana. ¿Sí? En forma humana. ¿Por qué hace eso Dios? Porque le plació tener un encuentro con Dios. Si pudiéramos entrevistar en este momento a Daniel, nos acercamos y le preguntáramos, Daniel, ¿qué pasó? ¿Qué te sucedió? Aunque él lo escribe, ¿no? No hubo fuerza en mí. No pudo resistir. Era tan fuerte ese encuentro, era tan fuerte la presencia de Dios, que simplemente el brazo, la fuerza, lo que uno puede tener, ese vigor de la fuerza del ser humano, no puede. ¿Por qué? Porque Dios es demasiado santo. Dios es demasiado poderoso. El ser humano no está capacitado para soportar la presencia real de Dios. El ser humano no lo puede soportar. Ese tipo de experiencias te marcan la vida. Hay un antes y un después cuando uno tiene ese tipo de encuentros, como lo tuvo Daniel en este encuentro. Y miren, y encima le habla, no solamente escucha muchas voces, sino el versículo 11 dice, y me dijo Daniel, varón muy amado. Ya, habla con mi hermano rápido, ya dile Atento, qué vas a decir. ¿sí? Está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie porque a ti ha sido enviado ahora, ¿no? Entonces, dice acá, mientras hablaba, versículo 11, esto conmigo me puse en pie temblando. ¡Wow! Dios nos arranca un wow, ¿no? O sea, Daniel está temblando, no sabe qué hacer.
Y esto suele pasar cuando es una manifestación de la presencia de Dios, no cuando aparece un ángel. Cuando es Dios, cuando es un ángel, uno se puede admirar, pero no hay este resultado. Únicamente este resultado es cuando la presencia de Dios se manifiesta. ¿Sí? Por eso que, un paréntesis allí, es discutible a veces cuando un hermanito, una hermanita en la oración dice, Dios está hablando, Dios está hablando. Hermanos, cuando Dios realmente es Él, no se puede soportar. En mis apenas 20 años o 22 años que tengo en el camino del Señor, he tenido la experiencia de estar en manifestaciones espirituales, y cuando Dios tomaba el control de la sesión de oración, del grupo de oración, y Dios quería hablar una palabra, daba una palabra, hermanos, no, nuestra cara no puede estar allí. Nuestra cabeza, mejor dicho, mi cuello no puede soportar el peso de la cabeza. No se puede. Lo primero que uno hace cuando es Dios mismo manifestándose, la cabeza cae al piso, hermanos. Y te sientes tan pecador y te sientes tan indigno de la presencia santa de Dios como la tuvo Isaías, que simple y llanamente tú estás en el piso, te estás abajo y no quisieras que te hablen, porque cada palabra que escuchas es como si, como dice Hebreos 4:12, está que te corta en pedacitos y lloras 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 y no paras de llorar. Esas experiencias marcan la vida de un cristiano, marcan la vida de una persona. La Biblia dice que Daniel está temblando, se está poniendo así, no, que todo tiembla en él, todo, su voz, su cuerpo tiemblan. ¿Por qué? Porque es tremendo la presencia de Dios cuando se manifiesta realmente. Y cuando a veces ha habido personas, y con el respeto que se merecen, que han dicho, Dios está usándome, Dios está hablando, silencio, y a veces en su buen sentido ha sido de ellos, no pasó nada allí. Pero cuando Dios toma el control del asunto, y dar una palabra, hermanos, eso marca la vida de una persona. ¿Ven? Tremendo lo que le pasó, lo que vivió Daniel. Ahora, quiero que vayamos a otra experiencia, la experiencia de Juan, del apóstol Juan. ¿Sí? Este está en Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 al 17. Vamos a ver si lo leemos todo, pero ahí solamente he querido describir ahí Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 17. Vamos a leer desde el versículo 9 para tener más contexto, ¿sí? Dice las escrituras: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. No sé qué le parece, parecido a la experiencia de Daniel, ¿verdad? Parecido. 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y aquí está el punto central. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Yo quiero que nos quedemos un momento allí. Cuando le vi,
caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, o sea, pone su mano derecha, yo soy el primero y el último. Es que esto es lo que pasa, vuelvo al punto. Esta experiencia la tuvo Isaías cuando entró al templo, cuando murió el rey Usías en el capítulo 6, cuando dice, y vi yo al Señor. E Isaías no le quedó otra cosa que quedarse en silencio, enmudecer y tirarse al piso y decir, ¿quién soy yo siendo un hombre de labios inmundos, que, que vivo en medio de un pueblo de labios inmundos para ver al Señor? Isaías fue tremendo también la experiencia que tuvo. Pero volvamos a Juan. Juan conocía a Jesús. Juan vivió con Jesús. Estuvo 3 años y medio con él. Lo acompañó hasta el final. Según la historia cristiana, fue el apóstol, el último apóstol en morir aproximadamente entre los años 95 y 100 después de Cristo. Entonces, Juan ha sido un testigo ocular de Cristo. Pero aún así, a Dios le plació aparecérsele a Juan. Pero rescato esto, dice allí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La pregunta, ¿por qué? Y vuelvo al punto, porque no se puede resistir la presencia de Dios. No se puede. Es demasiado fuerte. Es demasiado pesada la presencia de Dios. El ser humano simplemente y llanamente cae al piso. ¿Sí? Algunos dicen si Dios se manifestara como es Él, algunos dicen, comentan que estas apariciones es como un chispazo, es como que Dios no hace un destello de toda su gloria, sino apenas tiene que tener una figura humana, porque el ser humano no podría resistir la presencia tal cual de Dios, porque Dios es demasiado santo y nosotros demasiados pecadores. Por eso lo primero que hizo Isaías cuando cayó delante de la presencia de Dios fue sentirse pecador. Porque la presencia de Dios, repito, es demasiado santo, es demasiado puro. No hay nada ni nadie quien pueda compararse a la presencia de Dios. En una ocasión preguntaron a alguien, ¿qué más se parece a Dios? ¿Un ángel o el hombre? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y los ángeles también están delante de la presencia de Dios. Alguien hizo esa pregunta, y algunos dijeron el hombre, porque el hombre es semejanza de Dios. Otros dijeron, no, los ángeles, porque están en la presencia de Dios. Y la respuesta de ese maestro dijo, ni los ángeles ni el hombre, nada ni nadie se puede comparar con Dios. Dios no tiene comparación. Dios es demasiado santo, 3 veces santo. Sus ángeles cuando les sirven, dicen algunos, que les sirven con el rostro agachado, no pueden ver la presencia de Dios. Es demasiado fuerte, es demasiado grande. Pero a Dios aún así le place tener esos encuentros con la humanidad. Y sigue teniéndolos todavía. Y vuelvo a repetir, la oración se hace un medio para encontrarnos con ese Dios santo, con ese Dios maravilloso, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Jesús. El apóstol Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Vuelvo al punto, vuelvo a repetirles. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que sucede. Simple y llanamente, nuestro cuerpo no lo puede resistir. Nuestras células no están hechos para resistir la presencia de Dios. Nuestro cuerpo no tiene la capacidad de resistir la presencia misma de Dios. Es demasiado fuerte. ¿Y cuál fue el resultado de esa experiencia? De Juan. Comienza a escribir el libro de Apocalipsis. Comienza a escribir las últimas revelaciones que fue necesario para transmitir el mensaje
el último mensaje a la iglesia en este caso. Amén. Así que vamos, ya vimos 2 experiencias, vamos por una experiencia más. Abra su libro, por favor, en Cantar de los Cantares, capítulo 5. ¿Sí? Cantar de los Cantares. Amén. Vamos a ver un poco de la experiencia de la Sulamita. Acá hay unas metáforas muy interesantes. Y esta es una de las experiencias tan maravillosas también que tuvo la Sulamita. Cantar de los Cantares, no sé si saben, pero los teólogos, los eruditos, los que hicieron, los que pusieron las Biblias en su lugar, los que los canonizaron, se cree que Cantar de los Cantares no reunía los requisitos porque hablaba de una pareja. Pero cuando comenzaron a leer la profundidad y la metáfora y la comparación que había de entre la esposa y el esposo y Cristo y la iglesia, ya en el Nuevo Testamento, ahí lo canonizaron. ¿Sí? Y vamos a leer esta experiencia que tiene la Sulamita. Y aquí creo yo, los hombres nos tenemos que entender y nos tenemos que volver la iglesia, ¿sí? Porque esos encuentros con Dios no tienen que ver con sexo, sino tienen que ver, o sea, hombre o mujer, sino tienen que ver encuentros de corazón a corazón. Y los hombres somos parte de la iglesia, de la esposa de la Sulamita. Vamos a leer allí, dice Cantares 5, 2 al 16. Vamos a leerlo desde el 2 para luego entrar a lo que quiero compartir, lo que está ahí, lo más central. Cantares capítulo 2, perdón, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 2 y en el 9 ya vamos viendo lo central. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Interesante eso, o sea, uno puede estar durmiendo, pero el corazón siempre esperando al amado. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado en mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron las guardas de la ronda de la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. O sea, enferma de amor significa está enamorada, está enamoradísima. Versículo 9. Y le hacen la pregunta, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de las doncellas? Mi amado es blanco y rubio, en otra versión dice trigueño. Señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Mire, qué interesante lo que dice la Sulamita. Vuelvo a repetir. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro, finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Esto no puede ser un hombre, esto es Jesús. Simboliza a Jesús, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas. A la perfección son colocados, versículo 13, verso 13, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro,
sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él es codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Hay que estar enamorados o enamoradas en este caso para hablar así de una persona. ¿Sí? Y los teólogos llegan a la conclusión de que este amado es Jesús. ¿Sí? Este amado es nuestro Señor Jesucristo, o simboliza al mismo, a nuestro Señor Jesús. El amado, nuestro Señor, nuestro Jesús. Amén. Interesante lo que dice la Sulamita. Ella dice, mi amado, dice, se distingue entre 10,000. ¿Sí? Se distingue entre 10,000. Imagínense, Jesús es la perfección hecha como ser humano. Los teólogos, antes de darle paso a la hermana Jessie, usted levantó su mano allí. Hay un libro que una vez saqué una copia, pero no le encuentro ahorita la copia. Es un libro del retrato hablado de Jesús. A ver, para hacerle un poco la historia. Los judíos no, era prohibido hacer imágenes, dibujar rostros por el mandamiento de no te harás imagen. ¿Sí? Por ese mandamiento, los judíos no retrataban imágenes. Casi no hay muchas pinturas rupestres de parte de los judíos en la antigüedad. No dibujaban los rostros, era algo como prohibido. Pero hay una historia de un retrato hablado de Jesús. Bueno, esto lo hizo unos romanos, una carta que se escribió de un procónsul a otro procónsul. Cuenta esta historia que un procónsul escuchó del tal Jesús. Esto es una historia extra bíblica, no antibíblica, sino extra bíblica. Significa algo que respalda la Biblia. Y escuchó, y cuando estuvo por Jerusalén, cuando estuvo por el mar de Galilea, por esas zonas donde Jesús recorría, dice que vio una multitud, había escuchado de Jesús, de un tal Mesías, de un tal Cristo que hacía milagros, que sanaba. Y cuenta la historia que cuando Jesús está, ahí te hablo, cuando Jesús está enseñando, ¿sí? Jesús está enseñando como solía pasar sus enseñanzas. Este procónsul lo vio a la distancia. Y cuando lo ve dice, ¿este es el Jesús que me están hablando? Y como que lo vio de una manera así, así despreciándolo, lo vio así de una manera, ¿quién será este que se reúne allí? Entonces, cuando se acerca, cuenta la historia, cuando se acerca, él se queda mirándolo a Jesús a la distancia, repito, lo mira de una manera así. Este será un charlatán más, este será un hablador más, así, ¿no? Pero se acerca, y eso lo dice en el retrato hablado, en el escrito, porque él escribe eso. Cuando lo ve, se queda, pero pasmado, se queda admirado y dice, lo describe físicamente, le dice, sus ojos eran azules, era alto, sus cabellos ensortijados, largos, sus brazos tenía buen físico porque él trabajaba con la madera y tenía el rostro angelical, tenía un rostro que tú lo ves y te caía bien. Y te lo presenta fulano tal, ¿cómo estás? Hola. Y como dice, la primera impresión te hace, oye, qué bacán tu amigo, qué
qué chévere, qué bueno, buena onda, tu amigo, me cayó bien. Esa imagen tenía, y este procónsul cuando lo ve, cambia su perspectiva, su entendimiento de quién era el tal Jesús. Ahora, esto extrabíblico es corroborable. ¿Por qué? Porque para irse a el Antiguo Testamento, para hacer un sacrificio, para ir al sacrificio del año, para que el cordero sea presentado al sumo sacerdote, tenía que ser un cordero perfecto en todo el sentido de la palabra. En peso, en tamaño, no podía tener una enfermedad física ninguna, no podía tener mayugado ni aún los testículos, nada, no podía tener ni piojos ni nada, tenía que ser perfecto en todo sentido el cordero. Y se cree que Jesús reunió todas estas condiciones, todos estos requisitos, tanto espirituales, tanto almáticas como físicamente. Jesús fue perfecto en todo sentido. Jesús no fue un cordero, no fue un humano que lo llevaron a la cruz porque era el condenado a muerte, porque no había otro, porque estaba enfermo, porque era anciano. No, perfecto en todo sentido de la palabra, Jesús. Y es interesante porque cuando lo lees te hace recordar la experiencia de la Sulamita, porque la Sulamita está enamorada. Dice, mi amado se distingue entre 10,000. Mi amado es todo perfecto. Sus ojos, su aroma, sus brazos, sus pies, todo en él es codiciable. ¡Wow! Hay que estar enamorados o enamoradas para hablar de alguien así, ¿no? Y quizá al rescatarlo lo presente. Tener ese deseo de tener esos encuentros con Dios. Y la oración nos permite, yo le digo a las mujeres, que andan a veces atrás del esposo, o las mujeres que quieren casarse, o las mujeres que son el ideal a veces de que el hombre les ame. Pero si ustedes llegan a tener la actitud de la Sulamita, de estar enamoradas de Jesús, enamoradas pero hasta los huesos de Jesús, y el hombre, esposo, papá, hermano, no sé, amigo, etcétera, no les presta la atención, no les da ese amor que las mujeres necesitan. Como digo en el libro de Mujeres Admirables, el corazón de una mujer necesita ser llenado, pero cuando las mujeres, o también los hombres, pero particularmente las mujeres, encuentran en ese amado, así como la Sulamita, la suficiencia, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me falta, porque la presencia de Dios, el amor de Dios lo llena todo, lo llena todo, lo suple todo. No hay nada que me falte si tengo un encuentro con el Señor. Cuando una mujer aprende a enamorarse de Jesús, no hay nada ni nadie que pueda ocupar ese lugar en su corazón. Y se vuelve una María, y se vuelve esas mujeres que vivían amando a ese Jesús que les daba su amor, que era incondicional, que no juzgaba. Pregúntenle a Magdalena, pregúntenle a la mujer samaritana y si después que tuvieron su encuentro con él han estado buscando a los hombres que lo amen, han estado llamando la atención a los hombres, ay, que no me hacen caso, ay, que no sé, viviendo ahí con el corazón roto ahí. Esas mujeres no fueron las mismas. Esas mujeres cambiaron su corazón. Esas mujeres, y hablamos de ese tiempo donde las mujeres eran parte de una propiedad. El corazón de una mujer ha sido siempre el mismo, pero en ese tiempo las mujeres no tenían los derechos que tienen ahora o las oportunidades que tienen ahora. Pero cuando se encontraron con Jesús, sus vidas cambió. La Biblia habla mucho de mujeres que le sirvieron a Dios, mujeres que entregaron su vida a Dios, mujeres que fueron al servicio, pero con todo su corazón. Porque cuando una persona llega a enamorarse de Jesús, así como la Sulamita se enamoró del amado, esa mujer no duerme, está pensando siempre en su amado. En este caso, nosotros tenemos que estar enamorados de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén ahí desde sus casas? No sé a usted, hermanos, pero a mí me emociona, me emociona hablar de esto, de Jesús, me hace sentir, Amén. no sé, me hace sentir a veces la iglesia, me hago sentir la iglesia. Y a veces cuando escucho a pastores que son locos, en el buen sentido de la palabra, que dicen, denle un beso a Jesús.
y no tengo reparos en hacerlo y darle un beso a mi amado Jesús. Porque te ama, pues, porque no hay nada que se compare con el amor de Dios. Por el amor de Dios, no hay nada que se compare con el amor de Dios. Amén, hermana Jessie, quería preguntar algo a usted, creo, pero no quería cortar esta parte. Dígame, hermana Jessie. No hay problema. Nada, yo quería acotar ahí la primera parte que es, yo creo que es importante también en lo que estaba comentando recién, ¿no? De anhelar, ¿no? Buscar cada día amarlo más a Jesús, más a Dios, ¿no? Más su presencia. Y acá en la primera parte, en el versículo 2, relata un poco de eso, ¿no? Porque dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. En otras versiones dice, estaba atento. Ella dormía, pero su corazón estaba atento. Se ve ahí también cómo esa mujer, a pesar de que dormía, su cuerpo físico dormía, en lo espiritual, ella anhelaba, ¿no? Ese encuentro con su amado, que es Jesús, ¿no? Y es algo que me llamó mucho la atención, por eso lo marqué y quería también acotar eso, ¿no? Que está muy bueno. Y ahí también como que habla mucho, mucho de la intimidad, de lo que la presencia misma le hizo sentir, ¿no? Nada, eso, está muy lindo. Gracias, hermana, gracias por su opinión. Es interesante ese punto. Y es lo que debemos vivir nosotros. Debemos de vivir con una relación con Jesús. Lamentablemente la religión, las tradiciones, la liturgia a veces, la liturgia, los cultos, que no está mal, sino es que nos programamos para el culto a veces, como aquellos, me contaba mi pastor que vio a dos personas que estaban pasando por la iglesia católica y estaban pasando y antes de pasar estaban que se gritaban, estaban que se insultaban, que se hablaban malas palabras, pero vieron el templo y se dijeron, no, espera, dijo, espera. Estamos acá en la iglesia, hay que pasar. Pasaron a la iglesia, metros más allá, y hoy, pero no sé qué, que esto, que lo otro. Seguían discutiendo, seguían peleando allí. Y a veces la liturgia o el tema del templo o el culto nos hace a veces ser como los católicos a veces. El católico usa mucho la catarsis. ¿Qué es la catarsis? A la hora del templo, en ese momento sí soy cristiano, evangélico. En ese momento sí me arrepiento de mis pecados por mi culpa. Por mi santa culpa. Y los hombres, por la culpa de mi esposa también, decimos, ¿no? Y todo, en ese instante, en esas 2 horas, a veces somos evangélicos o cristianos. Y eso nos hace daño porque tenemos que entender que el evangelio, el cristianismo, no tiene que ver con una religión, sino con una relación de 24 horas. Amanecemos pensando en el Señor, dormimos pensando en el Señor, todo el día estamos pensando en el Señor, salimos de la casa pensando en el Señor, 24 horas al día, 7 días a la semana, debemos de estar con el Señor. Por eso que la oración no debería de ser una carga, no debería de ser algo pesado. Ay, la oración, 4 de la mañana, la pastora Rosa se pasa ahí. La pastora, tengo sueño, Señor. ¿Qué cree que uno no tiene sueño? Todo es oración. No, puede ser, Dios mío. Porque a ella le gusta orar y nos carga a todos para orar. No, la pastora Rosa. Se pasó la pastora Rosa. Claro, como ella es guerrera de oración, a todos quieren que sea guerrera de oración. No. Porque estamos hechos a veces para la liturgia, estamos hechos a veces para el momento. Pero la oración, dice el pastor Iván Vindas, debe ser un momento muy especial. Porque te vas a ir a encontrar con el amado. Te vas a ir a estar a sus pies. Vas a estar delante de él. Deberías tener la actitud de la sulamita, de buscarlo y decir, mi amado es, pero incomparable. No tiene comparación. Me postro a sus pies, me postro delante de él. Y mi amado es mi amado, es lo máximo. No hay nada más maravilloso que encontrarme con el amado. Amén. Así es que, qué interesante las experiencias. Estas, entre otras experiencias, Job también tuvo una experiencia tremenda con Dios. Él reclamaba, él buscaba la silla de Dios, él quería que Dios se le presente, porque con todo lo que le había pasado.
Pero cuando Dios se le presenta, dice la historia que no le quedó fuerza a Job, cayó al piso Job, no quedó fuerza en él, en Job. Y Dios le dijo, párate, no podía pararse, Job, no es para menos. ¿Quién se puede parar delante de la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Quién se puede parar delante de la presencia de Dios? Por eso que la mejor actitud, la mejor conducta, el mejor comportamiento que el ser humano puede tener frente a cualquier circunstancia de la vida debe ser lo que dice 1 Pedro 5:8. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Le Es la puedo hacer mejor, una pregunta? la mejor actitud. Adelante, hermana Blanca, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Sí, en una oración uno puede ver a Jesús. En una oración, en un encuentro con Jesús. Ajá. Ahora, si la oración se hace un encuentro con Jesús, obviamente lo podemos ver, lo podemos experimentar, lo podemos sentir, ¿sí? Hay gente que lo ha visto a Jesús y ha marcado su vida. Ahora, esto, mire, a ver, le explico. Si usted me dice que vio a Jesús, sea que sea yo un cristiano o no cristiano, yo no le creo a usted. ¿Sí? ¿Por qué? Espérenme, pues. Usted me dice que vio a Jesús, usted dice que tiene un encuentro con Jesús. O sea, mejor dicho, yo puedo atribuirme no creerle a usted, pero eso a usted, ¿qué le importa? Eso a Nada. usted, ¿qué le importa si le creo o no le creo? Porque eso fue su encuentro de usted con Jesús, con Dios. O sea, en otras palabras, queda en segundo lugar esos encuentros si la gente nos cree o no nos cree. ¿Por No qué? creo. Porque esa es una experiencia personal y privada, ¿sí? O sea, esos encuentros son personales, no están en la, no caben en el punto de decir, por favor, créanme que lo tuve, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque lo digo, no, si me creen o no me creen, y coma su torta. Eso es mío de mí, eso es mi experiencia. Cada uno lo puede tener. Ahora, viene otro punto que vamos a analizar, los resultados para creer que sí fue real ese encuentro o si hubieron cambios o no en ese encuentro. Ahí de repente, ahorita justo vamos a analizar eso, lo que sigue, pero quiero de repente sentar esto, esas experiencias, esos encuentros, en esos tiempos de oración, esos quebrantos, esos lloros delante de la presencia de Dios, no son, no depende si alguien lo ve o no lo ve, o perdón, si alguien lo cree o no lo cree. Si yo lo vi, si yo lo experimenté, eso queda en mí, eso es para mí, ¿sí? Ahora, obviamente, yo no voy a hacer una doctrina de eso, ¿no? Yo no puedo decir, miren, yo lo vi, todos síganme a mí porque yo lo vi, ¿sí? Hay circunstancias en que Dios permite que hablen, hay circunstancias en que Dios no permite que hable, como le pasó a Pablo. Pablo dice, yo vi a un hombre de poder, yo fui llevado al tercer cielo, pero no me permitió hablar. Ahora, pero ¿por qué Pablo, en el caso de Pablo, podemos creer de que sí tuvo un encuentro con Dios? Porque lo vemos en su fruto, lo vemos en sus hechos, lo vemos en su obra, ¿sí? Si alguien me dice mañana, yo lo vi, y sigue perdido, sigue mundano, entonces no sé a quién vio, ¿no? Entonces, pero sí es posible tener esas experiencias en la actualidad. No se hace doctrina, no podemos escribir Apocalipsis 23 o Hechos 29, ya no podemos seguir escribiendo la Biblia con una experiencia que tengamos, porque eso queda en el plano de uno. Analizamos estas experiencias que están en la Biblia porque vemos cómo marca, cómo suele pasar una experiencia, ese encuentro con Dios. Y vuelvo al punto, la oración nos permite estos encuentros, ¿sí? Este tipo de experiencias. Y bueno, aquí de repente no, no, sé si exactamente es lo que veníamos diciendo, pero
Pero es importante esto, que ¿para qué sirven? Le decía en la introducción estos encuentros, ¿no? Y es importante analizar para qué son y para qué sirven los encuentros con Dios. O sea, a lo que voy, no solamente nos debemos quedar en la bonita experiencia, en lo emocionalmente que es la experiencia, en lo que trasciende la experiencia, que es maravillosa, que es admirable, que es única. Tenemos que hacernos preguntas, tenemos que analizar, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los resultados de ese encuentro con Dios? ¿Cambié, no cambié, sigue siendo el mismo? ¿Qué pasó con esta gente que se encontró con Dios? Con Daniel, con Juan, con el mismo Pedro. Pedro cuando sale a la pesca milagrosa y ve cómo se manifestó el poder de Dios a través de, o sea, Jesús manifestando su poder. La Biblia dice que Pedro en Lucas 5 cayó al piso y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque esa es la consecuencia. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, nos sentimos pecadores. Tercera pregunta, ¿seguiré siendo el mismo si tengo un encuentro con Dios? Y la cuarta pregunta, ¿qué pasa si sigo siendo el mismo? ¿Qué pasa? ¿Solamente fue un encuentro? ¿Solamente fue, me lo imaginé, me lo supuse? Porque de ese encuentro tiene que haber resultados, tiene que haber experiencia, tiene que haber cambio, tiene que pasar algo. No puede seguir nuestra vida así. No podemos decir, por ejemplo, no, yo nací así, así soy, así moriré, como dice la canción. ¿A quién le importa lo que lo haga? Creo que dice una canción, ¿no? No, Cristo tuvo un encuentro con nosotros, somos cristianos nacidos de nuevo, algo tiene que pasar. Les recomiendo ese libro, Mi experiencia con Dios, escrita por Henry Blatkaby y Claudie King. Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios, pero cuenta mucho mi experiencia con Dios. Y en uno de los capítulos dice el resultado de experimentar a Dios o de tener encuentros con Dios. Número 1, Dios comienza a obrar en usted. Dios comienza a obrar, Dios comienza a manifestarse, Dios comienza a tratar con la persona que ha tenido un encuentro con Él. ¿Sí? Hay situaciones en que Dios, antes de convertirse, así como el de Pablo, viene y se encuentra y Dios comienza a obrar, Dios comienza a tratar con la persona. Segundo, Dios busca una relación de amor continua, real y personal con usted. ¿Sí? Tercero, Dios le invita a unirse a Él, a su obra y a servirle con amor. Las personas que tienen un encuentro con Dios no pueden estar de brazos cruzados. ¿Sí? No pueden decir, bueno, tuve un encuentro con Dios y hermano, hermana, para que le sirva a Dios, mire, porque necesitamos hacer esto. Ay, no, hermano, yo no, dígale a otro. Dígale a otro, a mí no. Hermano, pero ¿no tuviste un encuentro con Dios? Sí, pero así estoy bien. No, ahí nomás, hermano, no. Uno, el que la otra persona duda de si que tuvo un encuentro con Dios. Puede dudar, ¿sí? En ese caso. Porque la persona que tiene un encuentro con Dios se envuelve, quiere servir, anhela hacer cosas para Dios. No puede estar tranquilo una persona que ha tenido un encuentro con Dios, quiere siempre hacer algo para Dios. Entonces, ahora, ese servicio de la persona que tiene un encuentro con Dios no es cualquier servicio. O sea, por ejemplo, yo he tenido hermanos en la iglesia, decían, hermano, limpia el templo. Y a veces los he visto, llegaba así como que, bueno, en el templo tenemos una parte de un callejón, entramos por el callejón y tenemos una puerta principal. Estaba limpiando y el hombre estaba así barriendo ahí, estaba ahí, barriendo ahí. A mí nomás me manda, yo toda la vida limpiando estos hermanos cochinos, estos hermanos mugrientos ahí. El pastor a mí me manda todo, así estaba así, limpiando la casa de Dios. Ya no quiero limpiar, le voy a decir que no voy a limpiar, así hablándole. Sí. Yo digo entre mí, la persona que tiene un encuentro con Dios lo sirve con amor.
qué oportunidad, Señor, estoy limpiando tu casa, Señor, qué gracias, Señor, qué bendición es tu casa, Señor, wow, donde Isaías tuvo un encuentro contigo. Ay, si te apareces por ahí, Señor, wow, yo me caería acá toda la vida. La persona que tiene un encuentro con Dios lo sirve con amor, lo sirve con gozo. No es que ande buscando cargos tampoco, pero cuando se le da la responsabilidad, lo hace con gusto, lo hace con ganas, lo hace con ese característico que no es, ay, a mí nomás, oh, ¿por qué yo? Sino es que le sirve con amor. Una cosa es servirle a Dios por obligación, por necesidad, que bueno, es parte de un servicio también, o de que levantan los líderes. Otra cosa es servirle a Dios con amor. Y el resultado de un encuentro con Dios es que la persona lo va a servir con amor. Va a estar enamorada de Jesús. Es como una esposa que sirve a su esposo, ¿no? No creo que una esposa diga, este haragán, este esposo que tengo que cocinarle, este bandido, no le cocino nada. Una esposa que está enamorada hace como la Sulamita. ¿Qué es tu amado? Mi amado es, wow, mi amado. Así sea gordito, feíto, pero está enamorada, pues, ¿no? Resultado de experimentar a Dios. 4. Dios le habla por el Espíritu Santo. O sea, la persona siempre le habla a través de la Biblia, está leyendo la Biblia y siente que Dios le está hablando. Dice, esta palabra es para mí, esta palabra es para la iglesia. Wow, wow, wow. Se vuelve un wow, wow. Dios le habla a través de la oración, a través de las circunstancias. Si le pasa algo feo en la vida, una prueba, una desgracia, un momento que no lo esperaba, una crisis, sabe que Dios está en el asunto. Las personas que han tenido encuentros con Dios saben que Dios está en el asunto y no se desespera. No estoy diciendo de que no se preocupa o o no le llama la atención o no trata de hacer algo para que esa situación se solucione. Pero a lo que voy es que la persona que ha tenido un encuentro con Dios, que ha experimentado a Dios, no se desespera, no despotrica contra Dios, su fe no mengua, su fe se fortalece, hace que esa circunstancia o esa crisis lo fortalezcan más y lo hagan buscar más de Dios, las personas que tienen un encuentro con Dios. Dios le habla en la iglesia también a través de los hermanos, a través de sus pastores Dios le habla. A veces el pastor ni sabe lo que está hablando, por así decirlo, ¿no? O sea, el pastor está predicando lo que tocó predicar, pero cuando está hablando, siente que Dios le está hablando para ellos, ¿sí? Siente que Dios le está hablando una palabra para ellos. Y a veces, bueno, digo, el pastor no sabe de una manera general, pero a veces el pastor siente que una palabra está cayendo para alguien, le está llegando a alguien, ¿sí? Y todo esto que a veces de resultado de la experiencia con Dios es para enseñar los propósitos que Dios tiene. Una enfermedad, una crisis económica, una crisis matrimonial, unos hijos que a veces son rebeldes, o a veces los mismos hermanos en la iglesia que te hacen la vida imposible. Todo eso, la persona que tiene un encuentro con Dios, Dios le está enseñando algo allí, le enseña algo ahí, porque sabe que todo le ayuda a bien, al fin y al cabo. ¿Ok? Resultados de un encuentro con Dios. Usted cambia y muestra el fruto del Espíritu Santo. Jesús se vuelve tu prioridad. Se valora más las relaciones familiares, el esposo, la esposa, los hijos. Ves a tu esposo, ves a tu esposa, ves a tus hijos y dices, Señor, gracias. Gracias porque tengo esta bendición de tener a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Gracias, Señor, gracias. Tengo en el grupo de personas nuevas en la iglesia local, 2 hermanas, 2 jóvenes, entre ellas una tiene 26 y la otra tiene 29. Las 2 son viudas. Hace 2 años han enviudado las 2. Y desde que han tenido su encuentro con el Señor, desde que Dios ha venido a sus vidas, ellas dicen que la pasaban llorando por su esposo, que se murió. Se han muerto jóvenes sus esposos, por enfermedades, por accidentes, el otro. Pero dicen, ahora están tranquilas, ahora tienen paz en su corazón.
ya no se la pasan llorando por su esposo, sino es que están tranquilas, están en paz de parte de Dios. Y eso es interesante, ¿no? Pero los que aún tenemos a nuestro familiar con vida, esposo, esposa, padres, madre, hijos, deberíamos vivir un día a la vez, deberíamos vivir sorprendiéndonos de cómo Dios nos permite tener a nuestro esposo, a nuestro esposo. A veces digo a veces, yo sé que ustedes no, ustedes todos son santos y santas del Señor, pero a veces renegamos, ¿no? A veces pasa por la mente, uy, ya, ¿cuándo se acabará esto? ¿Cuándo, Señor, te lo llevas a mi esposo? Señor, bueno, si te lo llevas, bueno, Señor, ya está mejor que acá. Y bueno, ya que te alabe, ya que te adore, como decía Gillo, ¿no? Bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Ay, no. ya, Señor, bueno, ya está salvo, Señor, ¿no? La mente está ligera a veces para pensar eso, ¿no? Pero cuando una persona tiene un encuentro con Dios, valora, dice, Señor, gracias, mi esposo, mi esposa, Señor, mis hijos, cada uno de ellos, ¿no? Bueno, los hermanas que tienen más, las argentinas son tan fructíferas de 3, de 4 para arriba, ¿no? Gloria a Dios. Pero igual, cada hijo, cada hija tiene un valor, pero que no tiene precio en realidad, ¿no? Y no debemos dejar de maravillarnos. Cada vez que usted mira a su hija en la noche, no deje de darle gracias a Dios, decir, Señor, gracias, gracias por este hijo, por esta hija que de repente le saca canas verdes, no sé, ¿no? Pero es su hijo, es su hija, fruto de usted, fruto, se parece tanto a usted a veces, habla como usted, piensa como usted, y bueno, pero al punto que voy, es que una persona valora más a la familia. Ahora, si usted nunca tuvo un encuentro con Dios, este encuentro puede ser posible a través de la oración, como les digo, ¿no? Es importante preparar siempre el ambiente cada noche. Por poner en sí un ejemplo de noche, puede ser en la mañana, en la madrugada, ¿no? Como si fuera una cita, prepárese, piense, medite, uh, sepa que tiene un horario ya de encontrarse, de doblar sus rodillas, una cita de amor. Los que están casados, bueno, acuérdense cuando su primer encuentro, su primera cita que usted tuvo. Los hombres, pues los hombres ese día nos bañamos como 3, 4 veces de repente, ¿no? Y nos vaciamos todo el perfume Evel, Avon en todo el cuerpo de repente para oler. Nos comimos como una bolsa entera de Hals para a la hora de hablar, irradiar puro amor. Pero siempre prepare una cita, un encuentro con su amado. Prepara tu corazón, apasionate por querer encontrarte con Jesús. Tenga el deseo, el anhelo de encontrarte con Él. Si no lo has tenido. Y si lo has tenido, vuelve a desearlo también. Una cosa es orar, una cosa es sentir un gozo, una paz, un consuelo, una fortaleza. Eso es tremendo, eso es maravilloso. Eso es parte de nuestros hábitos, es parte de nuestras disciplinas espirituales, nos fortalecen, pero muy diferente es tener encuentros con Dios. Pablo cuenta que Jesús se le aparecía en la cárcel y le hablaba y lo ministraba y le enseñaba. Y de ahí las cartas tan tremendas que escribe Pablo, ¿no? Otro consejo, júntate con gente. Bueno, ahorita un poquito difícil, pero es importante juntarnos con personas que anhelen la presencia de Dios, con gente de oración, con gente que busque, con gente que le guste orar. Júntate con esa gente, con esas personas, con esos hermanos. Y cuarto consejo, entre otros más que puedan haber, es humillarnos siempre bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios. No hay nada mejor en esta vida que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Antes de continuar, antes de seguir, nos quedan todavía unos minutos. Quiero que hagamos unos minutos de oración. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una oración muy particular con Dios, algo que nos identifica con Dios, ¿sí? A mí me ha ayudado mucho esos encuentros, esas experiencias, esos quebrantos, esas lloradas como Magdalena, a este cantor, salmista Marco Barrientos. Me ha gustado mucho siempre sus canciones y me han servido mucho, como les decía. Y esta canción que se llama Dame de Beber,
está inspirada, por así decirlo, en el encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús. Esta mujer no sabía quién, o sea, en realidad no sabía. Algunos se atreven a decir que posiblemente fue a coquetearlo, porque las mujeres no salían a esa hora del mediodía. Posiblemente son teorías, son hipótesis, ¿no? Otra, que no podía juntarse temprano con las mujeres de las puritanas, las que tienen esposos, porque aún de eso tenía prejuicio, la gente lo juzgaba. Y solamente le quedó esa hora, pero dice la Biblia en Juan 4 que a Jesús le fue necesario, me llama la atención esa palabrita, pasar por Samaria. Le fue necesario, ¿por qué? Porque en ese necesario él había planeado una cita con esta mujer. Y cuando esta mujer entiende quién era realmente él, él era el Mesías, ellos también esperaban al Mesías. Ella le dice, dame de beber esa agua que salta para la vida eterna. Y quiero que hagamos una oración meditando en esta canción. Luego continuamos con lo que falta de la clase. Amén. Dame de beber, Señor. Espero no me falle el internet. Parece que me está fallando el internet. Oh my God. Se cuelga un poco, parece. A ver, vamos a intentarlo nuevamente. Denme un segundito. Ya, a ver, acá lo voy a buscar. ¿Sí se está viendo ahí? Dame de beber, Señor. Buscando un momento, Dios mío. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Aleluya. Necesito más. Aleluya. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Estamos más difíciles. Necesito más. Aleluya, aleluya. Quiero estar en tu presencia Señor,
queremos encontrarnos contigo. y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo, Señor. Que mi vida sea diferente. Más. Que ella cambie, que me encuentre. Oh, Señor, mi vida. Oh, aleluya. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti, más de ti. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Ponte de pie y levanta tus manos y díselo. Quiero más. Dios, quiero más.
quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más de ti, mi Dios. Sí, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más de ti, mi Dios. Sí, díselo, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, quiero más y más y más, quiero más, quiero más. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, precioso Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos, espero haberlos motivado un poquito para seguir teniendo sus encuentros con Dios. De eso se trata la oración, hermanos. Qué importante es darle a la teología un balance necesario que nos ayuda a... Qué importante, les decía, darle a la teología ese balance para poder
equilibrar el conocimiento teórico, sí, que es importante y que vamos a hablar mucho de eso, pero con experiencias con Dios, con tener unas bases de una vida de oración, sí, porque si no, como lo digo siempre, nos volvemos ratones de biblioteca y no se trata de eso la vida cristiana. Amén. Y lamentablemente a veces en las universidades, en los seminarios, digo lamentablemente porque no hay cursos ya de teología de la oración. Y eso es lamentable porque o sea, nosotros vivimos en una época, en la época del conocimiento. Y esta época del conocimiento justamente se hace todo conocimiento, hace que todo sea conocimiento, que todo se vuelva conocimiento. Y ese es un problema en nuestro caso porque no profundiza lo que es la experiencia, no profundiza, ¿sí? Antes de pasar, ya me faltan dos diapositivas más nada más. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? ¿Sí? Puede tomarse su tiempo, alguna opinión. Bueno, no da mucho tiempo a preguntas, pero si alguien tiene una pregunta o algún comentario, le escuchamos un par de minutos. Si pueden ir poniendo sus cámaras o están no presentables, como una vez alguien me dijo. Estoy no presentable, dijeron. Bueno, eso es lo bueno de estar en la casa, ¿no? Estás como quieres, ¿no? Pero bueno, estamos en una clase. Ahí, está presentable, Vicky. El Leo no está presentable. Bueno, no hay preguntas, seguimos, no hay problema. Vamos a hablar un poquito de guerra espiritual. De esto hay libros, hay experiencias, de todo se puede escuchar en la guerra espiritual. ¿Es real? ¿Es real? Aunque en realidad la Biblia dice nuestra lucha, ¿no? Nuestra lucha. Sinónimo guerra, ¿no? Efesios 6 habla específicamente de eso. Hay otros textos también que hablan. Pero Efesios 6 nos lleva a la armadura para esa guerra espiritual. Es tan curioso esos pasajes. Pablo utiliza mucho las comparaciones con un guerrero romano, ¿sí? Como está en la figura ahí, su yelmo o casco, su coraza que se pone en el pecho, su escudo, su espada, sus sandalias. En ese tiempo eran sandalias, hoy serían botas o botines. Bolseís, se dice en la milicia, son zapatos hasta casi la rodilla, la mitad de la rodilla, en la punta con, bueno, gruesos la planta para que ni un clavo entre allí, y tiene la punta de acero. Eso es ahora, antiguamente eran esas sandalias, ¿no? Esos calzados. Y para Pablo, cada uno de estas partes de la armadura representa, yo lo llamo así, una práctica, una actitud a vivir, ¿sí? Pablo dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, demonios, ¿no? Demonios propiamente dicho. Hay gente que lo ha experimentado tal cual. La pastora Elena Beltrán, que creo que también visitó Argentina, esta pastora, pastora de nuestra iglesia junto con su esposo, el pastor Cabrera, Manuel Cabrera, eran tremendos, eran algo curiosos cuando uno los veía en plena guerra espiritual, porque según sus experiencias, contaban que Dios le había enseñado al pastor Manuel Cabrera, que ya no está con nosotros, que falleció, le enseñó a cómo pelear con la espada. Y había tiempo de oración, de liberación. Y recuerdo que el pastor Cabrera agarraba su espada y alucinante, bueno, permítanme usar estos términos, era alucinante porque el hermano agarraba así, hacía la espada y peleaba, ¿no? Y liberaban a alguien, oraban por alguien, o cuando oraban por la iglesia, y era alucinante, ¿no? Tremendo era esos tiempos de oración, esas sesiones que hacíamos con la hermana, con el hermano, con la pastora Elena Beltrán y su esposo. Nos ministró muy, muy bonito, tremendos tiempos que teníamos con ellas.
cuando venían acá. Pero quiero de repente hablar un poquito de esto, pero para mí, en mi concepto, es que esta armadura, muy aparte que alguien lo puede experimentar y vivir y sentir que lo tiene, o como algunos dicen, todos los días tienes que ponerte tu armadura, tu casco, Señor, me pongo mi casco, Señor, me pongo mi coraza, tomo la espada, salen a la calle. Bueno, es su experiencia, no los juzgo, no los critico, es su experiencia. Pero en mi concepto es que estos yelmos tienen que ver, esta armadura tiene que ver también con actitudes o con prácticas. Yelmos que representan la salvación. Tengo que permanecer salvo. Tengo que creer que soy salvo, ¿sí? Escudo que representa la fe. Tengo que vivir una fe viva. Tengo que seguir creyendo en Jesús todos los días, que Él está conmigo, que Él me defiende, que Él me guarda. O sea, tengo que tener una fe viva. Coraza de justicia. Tengo que ser una persona justa. Dice que el amor no se goza de la injusticia. El amor o la práctica de la justicia. Y la justicia es dar a cada una persona lo que le corresponde, ¿sí? El cinto, hablar la verdad. O sea, yo no solamente me puedo poner un cinto allí en mi cintura, simbolizando que tengo la armadura, si no hablo la verdad, si digo mentiras, el enemigo me va a atacar. Si no digo la verdad, y la verdad tenemos que decir siempre, el cristiano tiene que hablar de verdad. El cristiano no puede decir, no, hay una mentira piadosa, una mentirita blanca. No. Sandalias, predicar el evangelio. Eso significa, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es, la palabra es conocer las Escrituras. Si no conozco las Escrituras, si no sé Escrituras, si no sé Biblia, ¿cómo uso esas espadas? ¿Cómo Jesús cuando peleó con Satanás en Mateo 4 dice que él sacó la palabra y escrito está, eso es usar la palabra. Conocer Biblia, tener vida de Biblia. Para mí, eso es un concepto de guerra espiritual o tener guerra espiritual. Ahora, le agrego a esto la guerra espiritual cuando hay ataques del enemigo. La mejor forma, en mi concepto, de hacer guerra espiritual es la adoración y la exaltación a Dios. Porque cuando a Dios se le da su lugar, se le adora, se le pone en primer lugar, así que demonios alrededor, se le adora, se le alaba, se le exalta, dice el Salmo 68, este era un cántico que hacían los salmistas, los levitas, y decían, levántate Dios, levántese Dios, te adoramos Dios. Y cuando Dios es levantado, cuando Dios es exaltado, dice, sean esparcidos sus enemigos y huyen de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Que, en otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Cuando hacemos adoración y exaltación a Dios, así el enemigo esté por ahí, no tiene nada que hacer, va a tener que huir. Para mí, en mi concepto, la mejor forma de hacer guerra espiritual. Recuerdo en mis primeros años de cristiano, cuando participaba en sesiones de oración con mi pastor y con las hermanas de oración, nos íbamos con otros hermanos a orar. Era tan alucinante la guerra espiritual que se hacía, porque había un hermano que decía, vamos a orar y vamos a orar en secreto para que el enemigo no sepa lo que estamos haciendo, vamos a atacar las huestes del maligno, decía. Y el hermano decía, levantamos muros espirituales en este lado, arriba, abajo. Yo me quedaba, me decía, atrapado. ¿Y cómo salimos de estos muros espirituales? Pero todos eran espirituales, ¿no? Y en un momento que estaban pelea y pelea y reprendían, yo le digo al hermano, al pastor, le digo, pastor, ¿y por qué no adoramos? ¿Por qué no exaltamos a Dios? ¿Por qué no hacemos canciones de adoración y de exaltación al nombre del Señor? Cuando le adoramos y le exaltamos a Dios, el enemigo no tiene que hacer nada allí. El Salmo 68 dice, huyen de su presencia. ¿Sí? Entonces, la alabanza de adoración, de exaltación, es una buena manera de hacer guerra espiritual, porque el enemigo simplemente no resiste que los hijos de Dios, aún en sus crisis, aún en sus momentos difíciles, sigan adorando a Dios. Y termino con esto, modelos de oración. Moisés es un modelo de oración en sus 40 días de ayuno. Jesús, la forma como oraba, muy temprano y muy de noche, el tiempo que pasaba en oración y los motivos por los que él oraba. Disculpen la gramática ahí. El apóstol Pablo, sus oraciones por las iglesias, en todas las iglesias, él no dejaba de orar por las iglesias. Así que hay muchos modelos de oración, de gente de oración. Amén. Bien, hermanos, hasta ahí hemos
quedado, ¿sí? Hasta ahí hemos quedado. El otro lunes continuamos con el curso de hermenéutica, ¿sí? Este libro de hermenéutica. Les recomiendo este libro para los que son de Perú, ¿sí? Si alguien quiere comprar este libro, algo vamos a usar de allí. Es un libro de 528 páginas, editorial CLIE. Los que desean el libro me avisan y estamos coordinando por inbox. ¿Ok? No sé si alguna pregunta hasta ahorita del tema. Bueno, por mí, aquí hemos terminado este curso de Teología de la Oración, que para mí ha sido de mucha bendición. Espero que para ustedes también. Y bueno, no sé, preguntas, comentarios, opiniones. Ya nos faltan 3 minutos para cerrar la grabación. ¿Todo bien, como dicen ustedes? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Como dicen los chinos, ¿todo bien? Tutto bene, pastor, tutto bene. Ah, está todo bien, la hermana. Parlare, la hermana. Mamma mía. Bien, entonces, si todo ven, Pastor Félix, una pregunta. dígame, O, hermana. ¿sí Pregunta. me escucha? Perfecto y claro, hermana, le escucho. Amén. Aquí nos dice, usted nos enseña de que la mejor forma de hacer guerra espiritual es la adoración y la exaltación a Dios. Un tiempo atrás escuché de un pastor, bueno, un pastor nos enseñó en un curso que se estaba dando también del Edraima, que se da siempre, que se daba, y nos dijo de que, bueno, supongo yo, antes de decir, supongo cuando uno hace guerra espiritual, a través de la adoración es alabanza, milagros a través, cuando uno alaba a Dios, no hacer guerra espiritual, supongo, en tu vida, y pues traerse, ¿no? Entonces, no sé cómo puede decir un poquito al respecto. Ahora estamos hablando de presiones demoníacas, posesiones, visiones. Sí, cuando hay cosas que pidiendo, por ejemplo, la canción Renueva es dándole el Todos los hermanos que en un día me acuerdo es un poquito del puede esta guerra espiritual, porque así es, hermano. No hay demonio, no hay enfermedad que pueda resistir a la presencia, lugar que se merece. Por eso que cuando Jesús irrumpe en Lázaro, Su palabra, ¿cierto? gente retada, si hay veces, espiritual, hablar, pero de repente la cosa va a ser de pastor, voy a decir, todos los pastores son activas, pero los pastorados, los pastores no siempre va a haber un que no les gusta, que es muy duro, que es muy serio, que mucho se ríe, no me gusta, ¿no? Mucho hora, todo eso, y poco oración, casi no habla del diezmo, etcétera. Mucho quiere que estemos en la iglesia, él y viene a la iglesia, para meter en la iglesia, no para en su casa, no para con su esposa, para la iglesia, para y no para, etcétera, etcétera, a pensar que nos agrada, pastor. Cuando una persona ya conoce más, se capacita, estudia, conoce lo que está administrando o no está muy bien. Y es de dos cosas, brazos, que siempre digo, esa facultad de maestría que se necesita, y de consejeros, tener que hablar con el pues, ¿no? Tenemos un top, es un lugar de y hay gente que no nos quiere. Entonces, son circunstancias, cambios, a través de los años, estamos con ellos. En todo eso hay que orar a Dios, ¿no? Porque, o sea, no es que tampoco a todos vamos a decir que es ungido, pero es el ungido de Dios, que Dios pone, vida de Dios, que Dios pone, pero tendríamos que pedir a Dios que lo ayude el tiempo que lo haya puesto, ¿no? Pero uno se va dando cuenta cuando estudias un poco más y te das cuenta que tu pastor ya llegó a su tope. Y en mi consejo es que cuando uno llega a su tope en un lugar, bueno, o das un paso al costado y dices, eres sincero y no das más, y bueno, pues somos Dios tampoco, ¿no? Pero te animo a que continúes, a que conozcas un poco más y con más propiedad de repente sepas que lo puedes ayudar a tu pastor, sinceramente, ¿no? Lo puedas ayudar, lo puedas respaldar, puedas orar por él y sacar adelante la obra, ¿no? Porque la obra no es del pastor, es de Dios. Yo sinceramente he habido casos en los cuales no he podido hacer nada más en problemas,
que a veces me he afanado y simplemente le he dicho, Señor, bueno, es tu iglesia, pues Señor, no es mía, no, eso me enseñaron, ¿no? Porque a veces los pastores queremos hacer más, y yo hace poco me decían que estuve estresado, y yo decía, pero no estoy estresado, ¿por qué? Me comenzaron a salir unas cosas por las manos, y alguien me dijo, es de estrés, y el estrés tiene que ver con el afán, tiene que ver con la preocupación de que, porque la gente estaba contagiando, estaban con COVID, hay gente que se había muerto, y a veces los pastores queremos ser como Jesús, querer solucionar los problemas, pero no podemos, ¿no? Tenemos límites. Amén. Hermana Rosy, cualquier cosa estamos conversando, de repente por internet. Ay, ahí está bien, pastor. Muchas gracias, en verdad, porque sí, es que en la parte del libro no la entendía muy bien porque te da, pues, algunas, como que decía que el pastor, o sea, el predicador estaba así, pero, o sea, como que no edificaba y no entendía esa parte. No, o sea, tiene que ver con que el predicador, tiene que orar para que edifique, pues, ¿no? Tiene que orar, tiene que ser un hombre de oración para que a la hora de enseñar esa palabra venga de parte de Dios y no de parte de él, no su sentir, sino sea Dios dando el alimento que la gente necesita. A veces uno por conocimiento lee, bueno, este tema voy a enseñar, pero a veces Dios te cambia el tema, a veces Dios te habla y te dice, no, yo quiero que des esto, porque es Dios, la iglesia es de él, no de nosotros. Y es ahí donde recomienda M. Bones que oremos, que tenemos que orar antes de preparar una enseñanza, que tenemos que pedir a Dios el respaldo, y a veces Dios cambia las cosas también. Amén. Gracias, pastor, por la explicación. Amén. Bien, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Y ya esta es la última clase, como les dije. El lunes comenzamos con un nuevo curso, hermenéutica básica. Así es que entréguenme, por favor, mándenme sus tareas. Sí, y bueno, ahí estamos anotando los que están entregando. Bueno, nos despedimos de este curso. No sé, ¿a dónde vamos? ¿A cenar? ¿A un pollito? ¿A un ceviche? Virtual, todo virtual. Muy bien. Un cuy, hermana Ivette, un cuy chautao, ¿cómo se dice? Chastao. Chautao, cuy, Arequipa, o camarones en Arequipa, ¿no, hermana? Sí, también los camarones, el rocoto relleno con su Rocoto pastel de relleno. papas. Rocoto relleno. Camarones. Un rocoto relleno, un rocoto, unos langostinos a la parrilla, decían los argentinos. Porteñazo. Sí. Bueno, bendiciones, nos estamos viendo. Bendiciones a todos. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Mandar la diapositiva. Hermana Bendiciones Jessie, a su hermano bendiciones a Teo, su Dios te familia. hermana Rosa, hermana Ivette, hermano Sharon, hermana Azucena, bendiciones, amén. Bendiciones, estamos viendo, estamos en Amén, pastor, Dios le Luego bendiga. les envío las diapositivas. Ok, gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Buena Dios le semana. bendiga.